Vamos a iniciar el tema del día de hoy. Es el Salmo número 81. Gracias a Dios vamos avanzando. Así es que les voy a pedir que por favor lo tengan a la mano su Biblia y ábranla ahí en el Salmo número 81 y vamos a estar estudiando respecto a este hermoso salmo. Miren, quiero decirles que el tema de este salmo es la salida de Egipto y la providencia divina sobre el pueblo de Israel. Y en este salmo se menciona que en Rosh Hashanah, que es el año nuevo judío propiamente, fue quitado del pueblo judío el yugo de la esclavitud. Y también se recuerda el toque del shofar, y por eso era cantado en Bet Hamikdash, que es en el templo, en el templo que fue construido en el día de Rosh Hashanah, que es el año nuevo para los judíos. Más o menos va a ser por ahí del 20 de septiembre de este año. Por ahí es cuando se celebra para ellos el año nuevo. No es igual que nosotros, que hasta el 1 de enero, que es que celebran Rosh Hashanah. Bueno, quiero decirles que este salmo también, como les comento, reúne al pueblo de Dios para que escuche y obedezca. Y obviamente, pues también nos corresponde a nosotros como pueblo adquirido por Dios escuchar y obedecer. El título de este salmo es Al músico principal sobre Gitit, salmo de Asaf, y nos indica la audiencia del salmo. Primeramente, recuerden que se presenta al músico principal y después se presenta al autor del salmo, que es Asaf, y el sonido del salmo, que es sobre Gitit. Por lo tanto, este salmo está mejor conectado con la fiesta de las trompetas o la fiesta de los tabernáculos que celebra el pueblo de Israel. Y Kidner hace un comentario respecto a esto y dice que este poderoso salmo no deja ninguna duda de su carácter festivo y pocas dudas de la fiesta en particular para la que fue diseñado, que probablemente es la fiesta de los tabernáculos, y esto conmemoraba el viaje por el desierto e incluía una lectura pública de la Torá, de la ley. Entonces, ya en la primera parte del Salmo número 81, vamos a ver primeramente un llamado de trompeta a Israel, o sea, el toque del shofar. Y entre los versículos 1 y 2 se nos ofrece un llamado para alabar a Dios con cánticos. Y dice la palabra: canten con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Al Dios de Jacob aclamen con júbilo, entonen canción y tañan el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Asaf sabía que era bueno para el pueblo de Dios escuchar la exhortación o la invitación, ¿verdad?, de cantar con gozo, porque debemos honrar a Dios con cánticos y nuestro cántico pues debe cantarse con extremo gozo, con esa sensación de paz en nuestro corazón, del deseo de exaltar y adorar al Padre Celestial. Spurgeon dice que es de lamentar que las sutilezas del canto moderno atemoricen a nuestras congregaciones para que no se unan vigorosamente a los himnos. Por nuestra parte, dice Spurgeon, nos deleitamos con estallidos de alabanza y preferimos descubrir la dureza de la falta de formación musical que perder la cordialidad del canto congregacional universal. Dice, la gentileza que balbucea la melodía en susurros bien educados o que deja el canto en manos del coro es muy parecida a una burla de la adoración. Fíjense cómo lo comenta Spurgeon. Y quiero decirles que Spurgeon estaba por allá de los 1800, a finales de los 1800, y tiene muchísima razón. Qué triste es ver a mucha gente que solamente medio entona los cantos de alabanza, de adoración, cuando estamos en la convocación que el Eterno nos hace, y que solamente como que tratan de disimuladamente hacer como que cantan, ¿verdad? Nosotros tenemos la gran bendición de poder expresarnos con júbilo, con alegría,
con adoración a nuestro Padre Celestial, mis amados. Hay un lugar para cánticos ricos en asombro. También hay lugar para cantos de reverencia, ¿verdad? De contrición, pero nunca debemos excluir los cantos que aclaman con júbilo al Dios de Israel, al Dios de Jacob. Y por eso dice la palabra, aclamen con júbilo, entonen canción y tañen el pandero. Pues así como se eleva el cántico a Dios, así debería hacerlo la hábil música de los instrumentos. Obviamente no todos sabemos tocar instrumentos, pero sí debemos nosotros eh, ayudarle a nuestros hermanos, sobre todo de alabanza, ¿verdad? Para que hagan las cosas como correctamente se deben hacer. Fíjense cómo Asaf enumera 3 instrumentos: el pandero, el arpa y el salterio. La mención de la pandereta o el pandero, pues sugiere que la gente bailaba, danzaba mientras se cantaban las alabanzas. Y a mí me da mucho gusto ver a algunos de los hermanos, sobre todo hermanas, que de repente hasta llevan su pandero, ¿verdad? Y están alegres, están con júbilo, entonando esos cánticos de alabanza a nuestro Dios. Entre los versículos del 3 al 5 viene el llamado a reunir al pueblo de Dios. Y dice la palabra, toquen la trompeta en la luna nueva, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne, porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Lo constituyó como testimonio en José, cuando salió por la tierra de Egipto. Oí lenguaje que no entendía. Bueno, aquí vemos que el versículo anterior mencionaba instrumentos musicales, ¿verdad? El arpa y la pandera, el pandero, pero ahora la trompeta, fíjense que no se menciona como un instrumento para acompañar la alabanza. Dice, toquen la trompeta. ¿Por qué, mis amados? Porque el propósito de la trompeta o el shofar era reunir al pueblo de Dios para su día de fiesta solemne durante la luna nueva. Eh, entonces, como ustedes se han dado cuenta, la palabra para trompeta es shofar y es el cuerno de carnero como el que sonó en el ataque a Jericó, ¿se recuerdan? O en la batalla de Gedeón y que anunció ciertos días festivos. Aquí la referencia a la luna nueva es el nuevo mes y apunta al séptimo mes, que era el clímax del año festivo y era introducido con el sonido de este shofar, de este cuerno. Entonces, en la luna nueva de septiembre, como les decía, el primer día del séptimo mes se celebraba una gran fiesta llamada la fiesta de las trompetas, Rosh Hashanah en el hebreo. Y eso está declarado ahí en Levítico 23, versículo 24, o también en el libro de Números, capítulo 29, versículo 1. Y también puede ser que se refiera probablemente aquí el 10 del mismo mes, que era el gran día de la expiación. Y el día 15 se celebraba la fiesta de los tabernáculos. Entonces, estas solemnes fiestas que Hashem eh, ordena, pues son por estatuto para Israel. Y esto enfatiza la importancia de reunir constantemente al pueblo de Dios. Era un estatuto, o sea, era una ordenanza y se estableció como un testimonio entre el pueblo de Dios. Ahora, mis amados hermanos, pues nosotros tenemos por estatuto, ¿verdad?, reunirnos cada inicio de semana como congregación, atendiendo pues a la santa convocación que Hashem nos hace cada semana para juntarnos como pueblo de Dios. Y fíjense que debe ser el día de alegría. Uno de esos estatutos se encuentra en el libro de Números, capítulo 10, versículo 10, y dice la palabra, y en el día de su alegría, y en sus solemnidades, y en los principios de sus meses, tocarán las trompetas sobre sus holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y les serán por memoria delante de su Dios, yo Jehová, su Dios.
Así es como dice la palabra. Entonces, obviamente nosotros pues ya no atendemos propiamente a todas las ritualidades que se manejan eh, dentro de la cultura judía, pero sí es necesario que sigamos atendiendo a la convocación que Dios nos hace, a que cada inicio de semana nos reunamos justamente para alabar a Dios. Quiero decirles que ningún tiempo es inadecuado para alabar a Dios, ¿eh? O sea, en cualquier momento podemos reunirnos, como en este preciso instante, en alabanza a nuestro Padre Celestial. Pero sí tenemos que tener en consideración que algunos son tiempos señalados, no para que Dios se encuentre con nosotros, porque Él siempre está listo, sino para que nosotros nos encontremos unos con otros como cuerpo de Cristo, para que podamos unirnos en alabanza a nuestro Padre Celestial. Mis amados, esto es porque recuerden que cuando salió por la tierra de Egipto el pueblo de Israel, pues en ese sentido, Asaf pensaba en la gran asamblea del pueblo de Dios cuando se reunieron para dejar su esclavitud en Egipto. Se reunieron para esa liberación inicial y se convirtió en la base de sus futuras asambleas y fiestas. Ahora, yo te voy a decir claramente por qué tú y yo nos reunimos en esa condición de atender a la convocatoria que hace el Eterno para nuestras vidas. Porque estamos bien conscientes, ¿verdad? Que ahora nosotros nos reunimos en una gran asamblea como pueblo de Dios porque Dios nos ha sacado de la esclavitud del pecado. Ya no nos sacó de la esclavitud física, ¿verdad? Pero sí de esa esclavitud espiritual en la que estábamos tú y yo. Ahora nos reunimos porque ya existe una liberación y eso se tiene que convertir en la base de nuestras asambleas, de nuestras fiestas, de nuestras reuniones. Entonces, allí es a donde nosotros podemos empezar a establecer propiamente lo que Dios habla a través de su palabra como ordenanzas, ¿verdad? Si se dieron cuenta, también ahora atendemos la ordenanza de la cena del Señor. Y eso nos lo deja establecido nuestro Señor Jesucristo, que cuando hagamos la cena del Señor, cuando participemos en ella, pues lo estamos haciendo para conmemoración suya, recordando su muerte y resurrección, recordando el pacto en su sangre, que ahora nos da la bendición de la libertad, nos da la bendición de la gracia eh, en la cual ustedes y yo ahora vivimos. ¿Ah? Dice la palabra de Dios, oí lenguaje que no entendía. Aquí el comentario de Paul dice que el idioma egipcio, que al principio fue muy ingrato y desconocido para los israelitas, como lo recordamos ahí en Génesis 42, versículo 23, probablemente continuó así por un tiempo considerable, porque estaban muy separados tanto en lugar como en conversación de los egipcios. Y a través del designio piadoso y prudente de José, recuerden que él procuró que el pueblo judío se quedara muy al margen del pueblo egipcio. Pero aún así, pues había ese intercambio cultural, ese intercambio de idiomas. Y es por eso que se hace la exclamación allí de que escuchaba lenguaje que no entendía, obviamente el lenguaje de los egipcios. Y bueno, pues ahora nosotros pues también tenemos muchas ocasiones declaraciones, sobre todo en el lenguaje hebreo, que de repente no entendemos, ¿verdad? Pero que gracias a Dios, a través de los estudios que estamos teniendo, pues vamos comprendiendo cada vez más ese lenguaje y ese lenguaje sagrado, el que ahora para nosotros debe ser muy importante, mis amados. En la segunda parte de este eh, capítulo 81 del libro de los Salmos, Dios habla a su pueblo ya reunido. Entre los versículos 6 y 7, Dios describe cómo liberó y probó a Israel. Y dice la palabra, aparté su hombro de debajo de la carga, sus manos fueron descargadas de los cestos.
En la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno. Te probé junto a las aguas de Meriba. Selah. Bueno, hoy te quiero recordar que esta palabra encaja perfectamente bien en nuestras vidas. Dice la palabra, aparté su hombro debajo de la carga. Bueno, en la primera parte del Salmo, como ya lo comenté, se hizo un llamado al pueblo de Dios a través del shofar para que se reuniera. Y esto era sugerido por su primera reunión como pueblo, como esclavos en Egipto. Ahora Dios habla a su pueblo reunido y comienza recordándoles la gran liberación que les dio al librarlos de su esclavitud. Bueno, pues quiero decirles también que el Señor nos ha quitado, nos ha apartado el hombro, nuestro hombro, de debajo de la carga. ¿Cuál era nuestra carga, mis amados? El pecado. Dios ha quitado el pecado de nuestro hombro, ¿verdad? Y ahora el Señor nos está llamando como pueblo y nos lo recuerda no para señalarnos, no para echarnos en cara esa gran bendición que tenemos, sino más bien para que estemos conscientes de la gran liberación que nos dio porque nos ha librado de la esclavitud del pecado. Por lo tanto, este salmo era una invitación muy apropiada a la renovación del pacto durante la fiesta. Este salmo, ahora para nosotros, debe ser una invitación muy apropiada en la renovación que se hizo del pacto en la sangre de Cristo. Por lo tanto, cuando el pueblo de Dios reflexionaba sobre todos sus actos en el pasado, venían a tener un claro concepto de lo que es la gran liberación. Y tú y yo tenemos que estar en ese mismo entendido. El Señor nos ha librado. Recordemos que hemos sido aliviados de cargas mucho más pesadas, liberados de capataces mucho más severos y liberados de un trabajo más básico. La carga intolerable del pecado, la cruel tiranía de Satanás. Hoy simplemente el Señor nos ha librado de todo eso, mis amados. A los judíos los liberó o los libró de la condición de esclavitud física, pero a nosotros nos liberó de la condición de esclavitud espiritual. Y quiero decirles que es mayor peso, es una carga mucho más pesada el venir cargando nuestro pecado, el venir arrastrando nuestra culpabilidad. Y eso ya ha sido quitado de nuestras vidas por el pacto en la sangre de Cristo. La tiranía de Satanás ya no tiene efecto en nuestras vidas, no tiene parte ni suerte. Por lo tanto, la carga intolerable del pecado ya se hizo a un lado. Desgraciadamente, hay muchos que de repente todavía tomamos la carga de ese pecado. Nos volvemos a echar encima el pecado voluntariamente y otra vez nos volvemos a hacer en yugo desigual. Mis amados, hoy quiero decirles que ustedes y yo tenemos todo el derecho de decirle al pecado, ya no te necesito. De decirle a Satanás y a sus huestes que no tiene poder, ni potestad, ni autoridad sobre nuestras vidas, porque Cristo nos ha liberado. Hoy tenemos todavía más motivos para exaltar el nombre de nuestro Padre, para cantar cánticos de júbilo, de alegría, ¿verdad? Para reunirnos como iglesia, como cuerpo de Cristo, en una exclamación de gratitud, de gozo. Y todo esto es justamente por lo que sucedió en la cruz del Calvario y que ahora es bendición para nuestras vidas, ¿no? Dice la palabra, en la calamidad clamaste y yo te libré. Dios siempre va a escuchar a los que claman a Él. Recordemos que Dios escuchó el gemido de Israel bajo su carga de esclavitud en Egipto. Eso ya lo estudiamos ahí en el libro de Éxodo capítulo 2, entre los versículos 23 y 24. Y les trajo liberación a través de maravillas, prodigios,
manifestaciones de poder y gloria, y también les trajo a liberación a través de líderes como Moisés, Aarón, ¿verdad? El mismo Josué, que llevan al pueblo de Dios hacia la libertad, obviamente siempre dirigidos por la mano de Dios. Y allí es a donde el Señor se muestra, en ese lugar secreto del trueno que era el Sinaí, que era el lugar donde se envolvía en ese humo, ¿verdad? Y la gran voz de Dios. Era la educación que Dios les estaba dando por encuentro al pueblo de Israel, en donde ellos tenían que aprender a que primero no podían pisar la tierra santa en el monte, ¿verdad? De Sinaí, que tenían que aprender y Dios los estaba educando a que cada vez que se aparecía o se presentaba la manifestación de Dios a través de esa columna de humo y con esa columna de fuego, pues se escuchaba la voz de Dios como un trueno. Y también vemos que Dios prueba al pueblo de Israel junto a las aguas de Meriba. O sea, Dios no solamente liberó a Israel, sino que también los entrenó, los educó. Y después viene la prueba en Meriba, que fue un ejemplo de esto. Recuerden que en Meriba Dios proporcionó agua milagrosamente para un Israel quejumbroso e incrédulo. Ahora, fíjense bien, Dios nos está educando, ¿ah? A través de todo esto que Dios nos está permitiendo en conocimiento a través de su palabra. Y Dios nos está entrenando, porque un día estaremos delante de su presencia eternamente y para siempre. Esas son las llamadas micrás, son los tiempos de entrenamiento que llevamos cuando nos reunimos como pueblo de Dios. Es por eso que no debemos dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, como dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque al congregarnos estamos justamente entrenándonos como el cuerpo de Cristo, como la novia de Jesucristo, que un día será entregada para desposorio, para casamiento con nuestro Señor Jesús, y estaremos con Él eternamente y para siempre. Entonces tenemos que estar en esa condición. Y ahora, una vez que estamos siendo educados, que estamos siendo entrenados, pues lo lógico es que venga una prueba, ¿verdad? Cuando vamos a la escuela, nuestros niños, nuestros jóvenes que están actualmente yendo a las escuelas, pues primero se les enseña, ¿están de acuerdo? Se toman un tiempo en darles instrucción, de entrenarlos, y posteriormente a eso, pues viene una prueba, un examen, para saber si son aptos para ser promovidos al grado inmediato superior o no. Es por eso que Dios nos somete a pruebas constantemente, porque Él nos está llevando de gloria en gloria, de victoria en victoria, nos está llevando a crecer, a acrecentarnos en la fe. Y si no somos probados, mis amados, pues ¿de qué manera se puede constatar que verdaderamente estamos madurando en nuestra fe? ¿De qué manera Dios podría saber? Obviamente Él sabe todo, pero nosotros, ¿de qué manera nosotros podríamos saber que somos aptos para la prueba más importante que vamos a tener un día, que va a ser la de dejar este cuerpo físico y tener toda la fe y la confianza en un grado superlativo, en un grado de madurez espiritual que nos permita comprender que para nosotros el vivir es Cristo, pero morir sería la mayor ganancia? Y ahí está la prueba más fuerte que vamos a tener que pasar algún día, en donde verdaderamente vamos a tener que decirle, como nuestro Señor Jesucristo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y entonces nuestra fe nos tiene que alcanzar para entender que el Señor prometió rescatarnos de la muerte y llevarnos a vida eterna. Ahí está la condición. Entonces, por eso Dios nos está constantemente entrenando a través de pruebas pequeñas. Ahorita a lo mejor tú estás siendo entrenado, estás siendo educado a través de tu economía.
y Dios te está permitiendo pasar pruebas pequeñas, ¿verdad? En donde estás viendo que hasta el día de hoy el Señor no te ha dejado. A lo mejor tu prueba está en la salud física, pero que hasta el día de hoy el Señor no te ha dejado. Y a lo mejor vas batallando y todo, pero tu fe sigue creciendo. O a lo mejor en circunstancias o situaciones de pareja, de relaciones personales, pero hasta hoy podemos declarar en todas las áreas y en todos los ámbitos de nuestra vida, Ebenezer, porque hasta aquí el Señor nos ha sostenido, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Entonces, tenemos ya ahora una situación en donde podemos ver que a través de todo lo que hemos estado pasando, Dios se ha manifestado con poder y gloria en nuestras vidas. Y si tenemos experiencias pasadas en donde Dios nos ha ayudado y lo hemos declarado y hemos dado testimonio, ¿por qué no creer que de aquí en adelante seguirá siendo lo mismo? Reconociendo que Dios no cambia, que Dios es inmutable. Entonces, fíjense bien, la historia de Israel es solo nuestra propia historia en otra forma. Dios nos ha escuchado, Dios nos ha liberado, Dios nos ha libertado y con demasiada frecuencia, ¿eh? Pero nuestra incredulidad provoca el miserable regreso de la desconfianza, la murmuración y la rebelión, así como el pueblo de Israel. Tal parece que nos está describiendo cada vez que estudiamos acerca de del comportamiento del pueblo de Israel, tal parece que nos está describiendo constantemente el Señor, ¿verdad? Pero mis amados, tenemos ahora la gran bendición de tener la Biblia completa, la palabra de Dios escrita y sobre todo la presencia del Espíritu Santo, que es nuestra muleta, nuestro apoyo. Él es el que nos guía a la verdad, a la justicia, a la fe. Y bueno, pues no caigamos como el pueblo de Israel nuevamente, ¿verdad? Fíjense cómo entre los versículos 8 al 12 viene el llamado de Dios y que es rechazado por Israel. Y fíjense lo que dice la palabra. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová, tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Wow, es una palabra durísima, hermanos. Dios nos libre, Dios nos guarde de que un día el Señor nos diga, pero tú no me quisiste. Por lo tanto, te dejé a la dureza de tu corazón. Entonces camina en tus propios consejos, en tus propios caminos. Recuerden que eso es una realidad. Dios llega al punto, es grande en misericordia, eso es una realidad, pero llega al punto en que Él también, dice la palabra de Dios ahí en Romanos capítulo 1, del versículo 18 en adelante, cómo por la dureza del corazón del hombre, Dios los lleva al extravío de sus propias ideas y endurece su corazón y nos entrega. Entonces, mis amados, tenemos que hacer mucho caso respecto a esto que estamos hablando. Dice, oye, pueblo mío, pues antes de que Dios instruyera a su pueblo reunido, primero llamó su atención, les dijo que lo escucharan, ¿verdad? Fíjense bien, dice Boyce, qué extraña anomalía, una congregación feliz que adora con alegría y un Dios descuidado y ofendido. Qué anomalía, ¿verdad? Se supone que ustedes y yo nos reunimos, nos congregamos felizmente, adoramos entre comillas con alegría, pero Dios se siente descuidado por nosotros, ofendido. Muchas veces, ¿por qué? Porque sí nos reunimos en estos tiempos 2 horas al día, muchos de nosotros, ¿verdad? Y oramos y alabamos a Dios, nos reunimos los domingos, lo hacemos entre comillas con alegría, felices, pero desgraciadamente
en lo profundo de nuestro corazón hay un descuido por nuestro Padre y le ofendemos constantemente. Por eso el Señor te dice hoy, oye, escúchame. Dios busca tanto a los oyentes como a los cantores, en quienes no se perderán las sobrias lecciones del desierto. Nosotros no debemos perder las lecciones que Dios nos ha dado, esas sobrias lecciones, esas grandes lecciones que nos ha dado cuando nos ha pasado por el desierto nuestro Padre, cuando nos ha pasado por el crisol. Todos nosotros hemos pasado por situaciones críticas, mis amados. No debemos perdernos en esa condición, porque si perdemos esas lecciones, pues Dios nos tendrá que llevar nuevamente a la misma condición. No somos aptos para seguir adelante. Regresa. Es como cuando reprueba un niño, un joven. ¿Qué tiene que hacer? Volver a cursar el año lectivo. Y por eso Dios dice, no habrá en ti Dios ajeno. Recuerden que unos 400 años de esclavitud en Egipto expusieron a Israel a los muchos dioses paganos de allí, de Egipto. Nosotros como nación, como pueblo mexicano, hemos sido expuestos a más de 500 años. Hemos sido expuestos a más de 500 años a dioses paganos, a santos, a ídolos, y todavía mucho más atrás, ¿verdad? Ahora el mandato que Dios le dio a Israel cuando los israelitas salieron de Egipto, se les vuelve a declarar en los días de Asaf. Ahora el mandato que el Señor nos está dando a ti y a mí es que ya Dios nos sacó de la esclavitud del pecado. Otra vez nos lo está recordando el día de hoy. Viniendo de Egipto, se le ordenó a Israel que no adorara a ningún dios extraño. Y el mismo mandato fue para Israel en la tierra, bajo sus reyes. Hoy el Señor nos está diciendo lo mismo. Ya no te hagas dioses ajenos. Ya no te hagas ídolos actuales, modernos. Miren, el problema no es que el mundo no conozca a Dios. ¿Cómo podemos esperar que el mundo conozca a Dios? El problema es que el pueblo de Dios no conoce verdaderamente a Dios, o al menos no actúa como conociendo a Dios, como que lo conoce. ¿Cuántos de nosotros, desgraciadamente, mis amados, volvemos y volvemos a nuestro vómito, a nuestra podredumbre, a nuestra idolatría? Parece que no conocemos a Dios. Y luego le queremos presentar a ese Dios a gente que verdaderamente no lo conoce. ¿Cómo podemos esperar que la gente quiera conocer a nuestro Dios cuando nosotros estamos en una situación en donde tal parece que no le conocemos? Porque en lugar de adorar al Señor y solo al Señor, los cristianos parecen estar adorando a los dioses de la cultura secular. Los dioses de la riqueza, los dioses del placer, los dioses de la fama, los dioses del estatus, los dioses de la autocomplacencia, del ensimismamiento, del placer momentáneo. Desgraciadamente así nos comportamos muchos, mis amados. Y por eso el Señor tiene que decir otra vez, yo soy Jehová tu Dios, yo soy tu Dios. Entonces, el mandato de Dios de eliminar a todo Dios extranjero era completamente razonable. Él es Jehová, el Dios del pacto. Él fue quien hizo subir al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Ningún Dios extranjero había hecho tales cosas por Israel. ¿Quién hizo algo por ti antes de venir a los pies de Cristo? ¿Quién verdaderamente provocó en ti el deseo de salir siquiera de la esclavitud del pecado? Solamente fue cuando Dios tuvo misericordia de nosotros, nos salió al encuentro y nos provocó un nuevo nacimiento. Pero ahora, mis amados, tenemos que regresar al punto básico de no perdernos de vista esa verdad. Vuelvo a repetirles lo que dice Spurgeon: ningún otro Dios había hecho nada por los judíos y por lo tanto no tenía ningún motivo para rendir homenaje a ningún otro Dios. A nosotros se aplicará el mismo argumento.
Todo se lo debemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El mundo, la carne, el diablo, que son nuestro yetzer hará, nuestra mala inclinación al pecado. Ninguno de ellos nos ha servido. Todo lo contrario, nos estaban hundiendo, nos estaban llevando a la perdición. Son extranjeros, mis amados, son foráneos y enemigos. Por lo tanto, no nos corresponde a nosotros inclinarnos ante ellos. No nos corresponde inclinarnos ni ante el mundo, queriendo la fama, queriendo la riqueza, queriendo lo que el mundo ofrece. No tenemos que inclinarnos ante nuestra propia carne, tratando de ser autocomplacientes, queriendo darle gusto a la carne más que a nuestra condición espiritual, y mucho menos tenemos que inclinarnos ante el diablo y sus secuaces. Él quiere nuestra destrucción. Recuerden que Él vino para matar, robar y destruir, pero Jesucristo ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Entonces, nuestra adoración siempre tendrá que ser para el Padre Celestial. Tenemos que ser fieles a Él. Y por eso el Señor dice, abre tu boca y yo la llenaré. Dios hizo una promesa a su pueblo fiel. Si con fe anticipan la provisión de Dios, Dios proveerá. Si tú y yo con fe podemos declarar, Señor, yo sé que estoy pasando por desierto, pero yo sé que tú tienes cuidado de mi persona, que no me dejarás ni me desampararás. Dios viene en providencia para tu vida. Pero también se da a entender lo contrario. Dios no llenará la boca cerrada, la que no tiene anticipación de fe. Es por eso que tú y yo tenemos que levantar nuestra voz en nuestra oración, en nuestra plegaria. Spurgeon hace un comentario, ¿verdad? Y dice, cuando la madre pájaro trae comida, ninguna tiene que pedir a los pequeños que abran bien la boca. Su única dificultad es llenar la gran anchura que seguramente le presentarán. El apetito y la ansiedad nunca faltan. Son absolutamente insaciables. Dice Spurgeon, imagínate un nido de pajaritos que estiran sus bocas y todos abriéndola tanto como pueden. Bueno, si una madre pájaro trata de llenar, satisfacer a sus polluelos, ¿qué no hará nuestro Padre Celestial? Esto nos muestra que todo lo que sea que abramos a Dios, Él lo llenará. Y déjenme decirles, mis amados, que nunca vamos a poder abrir la boca tanto o más grande de lo que Él pueda llenar. Todo lo que abras a Dios, Él lo va a llenar. Abre tu corazón a Dios y Él llenará tu corazón. Abre tu boca y Él te llenará con palabra de bendición, de sabiduría. Abre tu mente a Dios y Él satisfacerá precisamente toda tu necesidad. Y es verdad. Miren, abrimos ampliamente la boca cuando tenemos un sentido de necesidad. Por ejemplo, cuando tenemos hambre. Abrimos ampliamente la boca cuando pedimos cosas grandes. Abrimos ampliamente la boca cuando entendemos la grandeza de Dios al que oramos. Abrimos ampliamente la boca cuando oramos por los méritos de Jesús, no por los nuestros. ¿Ah? Por el nombre que se ha dado por sobre todo nombre. Entonces, puedes con facilidad esperar demasiado a la criatura, pero no puedes esperar demasiado a Dios. Abre bien tu boca y la llenaré. Así lo dice el Señor. Ensanchen, dilaten los deseos y expectativas de sus almas, porque Dios es capaz de llenar cada resquicio a la más vasta capacidad. Esto honra a Dios, mis amados. Cuando aumentamos nuestras expectativas sobre Él, es una santificación de Dios en nuestros corazones. Así lo dice Spurgeon. Y es verdad. ¿Sabes cuándo honras a Dios? Cuando tú te proyectas en la expectativa que tienes sobre ese Dios poderoso. Cuando dices, es grande mi problema, pero yo voy a orar a ese Dios poderoso que puede ayudarme a solucionar mi problema. Y estamos santificando a Dios en lo profundo de nuestro corazón.
Pero cuando tú, por incredulidad, por desesperanza, por falta de fe, dices, no, ¿para qué voy a orar? Si realmente Dios ni caso me hace. Ahí lejos de estar santificando el nombre de Dios, lo estás poniendo en ridículo, pensando que Él no puede, que Él no tiene la capacidad, que verdaderamente no es el Dios omnipotente. McLaren dice al respecto, ese gran dicho también enseña que los dones de Dios se miden prácticamente por la capacidad y el deseo de los hombres. El límite principal de ellos es la propia gracia ilimitada de Dios, pero el límite de la obra en cada individuo es la receptividad del individuo, de la cual su expectativa y deseo son factores determinantes. Lo que nos está diciendo McLaren es que tengamos una expectativa, un deseo de llenura de un Dios poderoso, de un Dios grande. Dice Spurgeon más fuertemente, nuestra copa es pequeña y culpamos a la fuente. Mis amados, cada vez que nosotros venimos a la presencia de Dios, Él llena nuestra copa. ¿De qué tamaño está tu copa de fe? En muchas ocasiones nuestra copa de fe es pequeñita, ¿verdad? Y pretendemos echarle la culpa a la fuente que es Dios, que llena esa copa tan pequeña. Permite que Dios, pídele a Dios que haga más grande tu copa para que veas que la fuente es poderosa, interminable y que puede llenar cada vez más y más y más. Yo hace un tiempo hacía un comentario respecto a cómo podemos comprender que la bendición de Dios, cada vez que nosotros nos disponemos a usarla, a gastarla propiamente, el Señor viene y llena nuestra copa de bendición. Entre más nosotros gastemos eso, Él más llena. Les hacía el ejemplo de cuando aquí en Toluca había un restaurante que se llamaba California. Allí, curiosamente, la señorita que atendía, primero te preguntaba, ¿quieres café? Sí, por favor. Entonces llegaba y te ponía una taza y te llenaba la taza. Se daba una vuelta, regresaba y veía que habías consumido tu café y te preguntaba, ¿le sirvo más café? Sí, por favor. Te volvía a llenar. A la segunda vuelta que daba, tercera vuelta que daba y veía que ya te habías consumido el café, ya ni siquiera te preguntaba, te llenaba nuevamente la taza. Y de repente veía que seguías consumiendo café y ya ni siquiera te preguntaba ni te llenaba la taza, te dejaba la jarra completa. Cambiaba el recipiente de un tamaño a otro. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Cuando nos está llevando a través de las pruebas en un crecimiento, en una madurez de nuestra fe, el Señor va cambiando constantemente el recipiente de nuestro corazón. Y es por eso que hay gente, ¿verdad?, que tiene una fe inquebrantable, porque ha vivido esas experiencias y ha visto la bondad de Dios, ha visto la provisión de Dios, ha visto la providencia divina. Y entonces el Señor pues tiene que crecer ese corazón, tiene que crecer esa mente, tiene que ensanchar obligadamente para poder vertir más de su bendición. ¿Y sabes cuándo empezamos a usar realmente la fe? ¿Cuándo empezamos a usar realmente las bendiciones de Dios para que se gasten y se pueda volver a llenar? Cuando bendecimos a otros, cuando somos capaces, en el medio de la circunstancia que estemos, llevar la palabra de Dios a otros, ser bendición para otros, dejar que esa bendición no se estanque, sino que también se derrame, pero no en perdición, no que se rompa el odre y que se pierda, no, sino proveer de esa bendición que Dios nos da a otros más. Y entonces estaremos haciendo lo correcto. Aquí fíjense cómo la palabra nos enseña y dice, pero mi pueblo no oyó mi voz. Y esta fue la gran tragedia, mis amados. Dios estaba listo para llenar las bocas abiertas, llenas de fe de su pueblo, pero ellos no lo obedecieron. Y Dios dijo con dolor, e Israel no me quiso a mí.
¿Cuántos padres, cuántas madres han tenido dolor en su corazón porque nosotros como hijos no escuchamos su voz y les damos a entender duramente que no los queremos, que deseamos mejor revolcarnos en nuestra condición que escuchar la voz de un padre que nos ama y que quiere lo mejor para nosotros? El rebelde Israel rechazó a Dios, quien había hecho tanto por ellos y habría hecho mucho más si tan solo ellos hubiesen escuchado. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos comportado así, mis amados? Y por eso dice la palabra, los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Y este fue el juicio de Dios contra su pueblo incrédulo, entregarlos a la dureza de su corazón para que caminaran en sus propios consejos. Uno de los juicios más grandes que Dios puede traer es simplemente entregarnos a nuestra propia terquedad, a nuestra propia necedad. Con el dolor de su corazón, va a llegar el momento en que te diga, ¿sabes qué? ¿Quieres estarte revolcando así? Dale, síguele y vas a ver a dónde vas a parar. Esto revela un método constante de Dios con sus hijos desleales, con sus hijos desobedientes, cuando no quieren seguir su camino. Simplemente Dios los deja seguir su propio camino. Dios nos permite aprender por los amargos resultados de nuestra propia locura, a lo que Él nos hubiera hecho saber por medio de la comunión íntima con Él. Pero somos necios, somos duros de corazón, duros de cerviz, ¿verdad? No queremos inclinarnos, no queríamos doblegarnos. Entonces, cuando vemos a hombres facultados por la riqueza y el poder para cumplir los deseos desordenados de su corazón y llevan a cabo sus planes mundanos sin encontrar obstáculos en su camino, podemos envidiar su felicidad, entre comillas, ¿verdad? Pero tenemos que ser muy claros. Mientras que tal prosperidad en la maldad es la señal más segura del desagrado divino y el castigo más severo de la desobediencia, tanto en los individuos como en las comunidades, mis amados. Entonces, ¿de qué nos sirve a nosotros tener una economía pudiente si eso es lo que nos está arrastrando a la obstinencia, a la terquedad, a la necedad, pensando que porque tenemos ahorita la felicidad, entre comillas, de tener todo lo que queremos, de hacer como queremos, de caminar nuestros propios caminos, y no nos estamos dando cuenta que nos están llevando a la destrucción eterna, no momentánea, eterna. Y por último, de los versículos 13 al 16, pues viene el dolor de Dios por el obstinado Israel, por la obstinación de Israel. Y dice la palabra, oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les saciaría. Entonces, vemos aquí, mis amados, que la tragedia es irónica. Si me hubiera oído mi pueblo, Dios podía decir de Israel, mi pueblo, porque ellos le pertenecían y él los había reclamado. Sin embargo, no le prestaron oído, no anduvieron en sus caminos. Hay un sentido de nostalgia en estas palabras, porque el deseo de Dios de bendecir a su pueblo y hacerles el bien era su mayor anhelo. El grave problema es que la terquedad del pueblo simplemente lleva a que Dios recoja sus manos y diga, pues ándale, pues hazle como tú quieres. Dice, habría yo en un momento derribado a sus enemigos. Esta era una bendición no reclamada que Dios quería dar a un pueblo creyente y obediente. Si el pueblo de Dios tan solo hubiera escuchado y obedecido, Dios hubiera derribado a sus enemigos y hubiera peleado por ellos contra sus adversarios, perdón.
Spurgeon dice al respecto, nuestros enemigos encuentran las armas más afiladas contra nosotros en el arsenal de nuestras transgresiones. O sea, en nuestros pecados, Satanás encuentra la mejor arma, la más afilada, la más poderosa contra nosotros mismos. Ellos nunca podrían derrocarnos. Satanás no podría derrocarnos si no nos derrocamos primeramente nosotros a nosotros mismos. El pecado despoja al hombre de su armadura y lo deja desnudo ante sus enemigos. El pecado nos quita todo el armamento que Dios nos ha dado y nos deja a expensas del enemigo. Y por último, este salmo termina con una nota muy triste, llena de la tragedia de la oportunidad perdida y el potencial no cumplido. Como dice el Señor, les saciaría. O sea, Dios nos hubiera provisto rica y abundantemente, nos puede saciar si tan solo su pueblo escucha y obedece. Mis amados, no echemos en saco roto esta palabra. Es fuerte, pero es de mucha bendición. Esta palabra es la que verdaderamente nos ayuda para caminar conforme al propósito y al plan eterno que Dios ha trazado para nuestras vidas. Dejemos que Él nos sacie. Dejemos que Él no tenga esa expresión de nostalgia, donde diga, cómo me hubiera gustado haberte saciado. Que no llegue el momento en que nos pueda decir el Señor, yo pude haber hecho mucho por ti si tan solo me hubieras escuchado, si tan solo me hubieras obedecido. Démosle la gloria a Dios en obediencia, prestando oído a lo que estamos escuchando, mis amados, para que Él nos sacie. Abramos nuestra boca en alabanza y adoración, abramos nuestra boca en oración, en peticiones y ruegos, creyendo que Dios es el poderoso que cumple, que sacia, que llena. Dejemos que nuestra copa crezca y que Dios la rebose día a día. Amén. Es el tema del día de hoy. Vamos a orar.